forma polar, R igual a 2 seno de teta en el intervalo de 0 a 2pi. Bueno, antes de graficar y tabular directamente, lo que vamos a hacer es calcular algunas características de esta gráfica, como sus intersecciones, si es simétrica, su extensión, y ya después continuaremos con las coordenadas. Bueno, lo primero que vamos a hacer son las intersecciones. Vamos a sacar las intersecciones con el eje polar. Para eso vamos a evaluar la ecuación R en el ángulo de 0. Entonces vamos a poner 2 seno de 0. Entonces el seno de 0 es 0, por lo tanto el radio es 0. Es decir, que en un ángulo de 0 grados el radio es igual a 0. Bueno, ahora también podemos probar en el lado negativo del eje polar con el ángulo igual a pi. Entonces, seno de pi también es igual a 0, por lo tanto, es decir, también el radio es igual a 0 en ese punto. Luego sacamos las intersecciones con el eje a 90 grados. Para eso vamos a sustituir un ángulo de pi sobre 2. Entonces, decimos que R es igual a 2 seno de pi sobre 2. El seno de pi sobre 2 es 1, por lo tanto el radio es igual a 2. Entonces, en un plano donde el eje X está junto con el eje polar, el eje Y con el eje a 90 grados, tendríamos que 0 grados es 0 y en 90 grados es 2. Ya tenemos las intersecciones. Bueno, ahora vamos a encontrar la simetría de esta ecuación. Primero vamos a ver si es simétrica con el eje polar, sustituyendo teta por menos teta. Entonces, ponemos que el radio es igual a 2 seno de menos teta. Entonces, siguiendo la propiedad que dice que seno de menos teta es igual al menos seno de teta, entonces este radio queda como menos 2 seno. Entonces es una ecuación equivalente o igual a la original, por lo tanto no es simétrica respecto a ese polo. Para ver si es simétrica respecto al eje a 90 grados, sustituimos teta por menos teta y r por menos r. Entonces sería menos r igual a 2 seno de menos teta. Y siguiendo la misma propiedad, sería menos r igual a menos 2 seno de teta. Y despejando a r, nos queda 2 seno de teta. Y esta sí es una ecuación equivalente a esta, es la misma, por lo tanto sí es simétrica respecto al eje a 90 grados. Para saber si es simétrica respecto al polo, hay que sustituir r por menos r. O sea, menos r igual a 2 seno de teta. Y despejando a r queda menos 2 seno de teta. Por lo tanto, tampoco es simétrica respecto al polo. Bueno, ahora la extensión, hay que tratar de ver cuál es la extensión de esta gráfica. Esto va a depender de los valores que pueda tomar la función, es decir, si son valores finitos o valores infinitos. Si son valores finitos, se trata de una curva cerrada. Y como vemos, el seno de teta, el valor más grande que pueda obtener es el 1, es decir, es un valor cerrado. Por lo tanto, la curva es una curva cerrada y no una curva abierta. Bueno, ahora vamos a darle valores a teta, de tal forma que podamos obtener valores de radio y poder graficar. Entonces, por conveniencia yo voy a dar valores de 0 a pi medios, porque ya sé que la otra parte de la gráfica va a ser la misma. Entonces, voy a agarrar de 0, 15, 30, 45, 60, 75 y 90 grados. Entonces voy a sustituir cada r como 2 seno de 0, r como 2 seno de 15 y así hasta llegar al 90, r como 2 seno de 90 grados. No voy a agarrar números negativos para teta porque dice que teta solo debe ser mayor o igual a 0. Entonces veamos a continuación los valores que nos dan. Bueno, ahora vamos a graficar
los puntos que encontramos a través de la ecuación polar, es decir, las coordenadas polares, que sería θ, el radio. Para eso descargué un programa que me permite poder graficar en la forma polar. Claro, no voy a meter la fórmula en su forma polar, sino que voy a ir punto por punto para que vayamos viendo cómo se forma la gráfica de la ecuación. Entonces, elijo el punto en la forma r, t. Entonces, el radio va a ser de, en el caso primero, que es el 0,0. Entonces, es el primer punto que está en el origen. El siguiente punto va a ser igual a 0.5176 y voy a ponerle pi sobre 12 porque las entradas de este software es con múltiplos o con divisores de pi, entonces pi sobre 12 son los 15 grados, el dígito que es el primer punto. Y aquí está. Bueno, y así voy a continuar con los demás. 1 y 30, que sería pi entre 6. 30, 45 grados sería 1.4142 y sería pi entre 4. 1.732 y sería 60 grados, sería pi entre 3. Y vamos viendo más o menos que se va formando, cómo se va formando la curva. Recuerden que es una curva cerrada. 1.9318 y bueno, en este caso 75. El 75 va a ser 75, hacemos 5 pi entre 12. Listo. Y por último, el que coincide con el eje X, que es 90 grados con un radio de 2, la magnitud de 2, y pi entre 2. Okay. Aquí tenemos, alcanzamos a notar, como si fueran medias circunferencias. ¿Se dan cuenta? Lo que hace el software es básicamente obtener dar esa magnitud. Este que acabamos de ver es el primer punto, es decir, el grado 15. Esta línea café tiene una magnitud de 0.5176 con un ángulo de 15 grados, es decir, este ángulo es de 15 grados. Bueno, ahora veamos la siguiente. De este punto a este punto se tiene una magnitud de 1 con un ángulo de 30 grados. Este ángulo es de 30 grados. Y así sucesivamente. Si las coordenadas polares lo que nos dan es la magnitud que hay del polo, es decir, del centro a ese punto en la gráfica. Entonces, la magnitud es la R y el ángulo que esté. Por ejemplo, acá, de acá para acá, que es el tercer punto, a 45 grados, justamente al centro del cuadrante, del primer cuadrante, a 45 grados la magnitud es de 1. ¿Se dan cuenta? Y las coordenadas 1,1 acá estamos a ver. Pero en la forma polar, magnitud 1, ángulo de 45 grados. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede ahora con el que tenemos a 90 grados? Pues, si el ángulo es el ángulo es de 90 grados y la magnitud es de 2, de 0 a 2. La magnitud de ese segmento de recta que se dibuja es de 2. Bueno, en eso consisten las coordenadas polares. Como, no sé si recuerdan que esta gráfica era simétrica respecto al eje pi medio, por lo tanto, todo esto también se repite acá.
Entonces vamos a graficar los siguientes puntos. Entonces, ese es el mismo punto, solamente que es simétrico. Entonces, es la misma magnitud, por lo tanto, 0.5176. Pero ahora el ángulo va a ser, en este caso sería pi, pi menos pi sobre 2. Es el primero. Y está. ¿Se dan cuenta? Son simétricos. Siguiente punto, la misma magnitud. Tiene la misma magnitud de 1, pi menos pi entre 6. Sería pi entre 6. Ok, y ahí está. Siguiente punto, ir uno por uno, sería la magnitud de 1.4142 y pi menos pi, en este caso como es de 45 grados, pi sobre 4. Siguiente punto, la magnitud de 1.732 pi, como es a los 60 grados, pi entre pi menos pi entre 3. Vamos con el último punto, a 75 grados, la magnitud de 1.9318. ¿Se dan cuenta? Es la misma magnitud de los puntos del lado derecho, solamente que el ángulo, pues, es el opuesto. Entonces, por eso ponemos pi menos el ángulo original, menos 5pi entre 12. Dice, entonces, si nosotros dibujamos rectas que pasen por todos esos puntos, pues podríamos dar cuenta, claro, esta es una curva, tendríamos que graficar más puntos para poder tener un bosquejo más preciso. Entonces, aparentemente lo que se está dibujando es una circunferencia de radio 1 con centro en 0,1. Nuestra ecuación en la forma polar nos describe una circunferencia, es decir, una curva cerrada, justamente como hicimos en los cálculos, que es simétrica respecto a pi medios. Bueno, otra forma de graficar esta función es haciendo su transformación a la forma paramétrica o en todo caso a la forma rectangular. Entonces, voy a transformarla a la forma paramétrica. Recordemos que hay una fórmula que dice que x es igual a r coseno de teta y que y es igual a r por el seno de teta. Entonces, con esto ya obtendría las ecuaciones paramétricas. Entonces, solo voy a sustituir al valor de r, que es 2 seno de teta. Entonces, x va a ser igual a 2 seno de teta por el coseno de teta. Y y va a ser igual a 2 seno de teta por el seno de teta. Entonces, esto me quedaría como 2 seno al cuadrado de teta. Ya tendría mis dos ecuaciones paramétricas. Entonces, puedo tabular estas ahora dándole valores a teta y encontrando los valores de x y y. Voy a agarrar los mismos valores para teta de 0 a 90 grados. Entonces, para cada uno voy a sustituir para x, por ejemplo, cuando es igual, pongamos 45, voy a poner 2 seno de 45 por el coseno de 45. Y para y voy a poner igual a 2 seno al cuadrado de 45. Y aquí voy a obtener los valores de x y y ya puedo tabularlas en coordenadas rectangulares. Veamos los valores que nos dio esta tabla. Bueno, ahora que ya tenemos
las ecuaciones en su forma paramétrica, podemos usar un programa como GeoGebra, en el cual sí nos permite graficar curvas de la forma paramétrica y el parámetro, y también pues coordenadas rectangulares. Vamos a poner de nuevo las coordenadas para comprobar que sí se trata de la misma gráfica que hicimos en el programa anterior, en la forma polar. Entonces, el primero es 0,0. Luego es 0.5, 0.1339. 0.866, 0.5, 1,1, 0.866, 1.5. Y luego 0.5, 1.866 y el final que es 0,2. Entonces ahí está nuestra circunferencia, justamente como la que dibujamos en la forma polar. Bueno, ahora vamos a poner la ecuación, las ecuaciones en la forma polar con la función curva, expresión 1. La expresión 1, la de x, era 2 por el seno, vamos a ponerle t acá, seno de t, coseno de t, la expresión 2, que es 2 seno de t, vamos a ponerle 0 al cuadrado, seno al cuadrado. El parámetro va a ser t de 0 a 2pi. Listo. Entonces ahí está nuestra ecuación en la forma paramétrica. Nos cuenta pasar por los mismos puntos, simétrica sobre pi medios. O sea, tenemos la misma ecuación en la forma polar, la misma si la pasamos a la paramétrica, trazando las coordenadas polares, coordenadas rectangulares. Con esto ya resolvemos el problema de graficar. Si se dan cuenta, es muy importante siempre hacer los análisis primero, es decir, ¿dónde va a cortar el eje polar? En este caso el eje X, que coincide con el eje polar, no corta, y es lo que nosotros obtuvimos. ¿Dónde va a cortar el eje pi medios? En 2. ¿Simétrica a qué es? Simétrica al eje polar, o eje X, no es. Esta está claro que no es. Simétrica al eje pi medios, en este caso sí. Simétrica al polo. Entonces, ¿por qué? Porque si no tenemos un software es más difícil hacer las gráficas paramétricas. Cuando lo hacemos en un papel, ya que algunas son difíciles de tabular o lleva demasiado tiempo, entonces sabiendo cierta información simétrica que es, pues con que grafiquemos una parte, la siguiente ya sabemos que es simétrica. Y bueno, esto es todo lo que quería mostrarles en este video. Enseñarles cómo reconocer si es una curva abierta, si es una curva cerrada, sus simetrías, sus intersecciones, al igual que cualquier tipo de gráfica, ¿no? Hay que estudiar primero a qué tiende, para luego hacer una tabulación más precisa, fijar ciertos puntos y graficar más rápido. En este caso nos apoyamos de un software que fue de mucha ayuda para hacer las cosas un poco más rápido y que fuera más visual, ¿no? Entonces, espero que realmente les haya servido. Si tienen alguna duda, pueden escribirme. Gracias, nos vemos en el siguiente video.